Hola de nuevo, en este video vamos a ver o vamos a continuar con la explicación o la introducción básica a lo que es Xamarin Forms. Recordemos que en el video anterior básicamente lo que hicimos fue un ejemplo muy sencillo de un aplicativo o digamos una pantalla hecha como se lo mencionaba en Xamarin Forms, en el cual básicamente teníamos un texto y un botón púlsame, el cual básicamente lo que hacía era mostrar el texto que habíamos introducido en nuestro control de cada texto o nuestro control entry. Vamos a lanzar nuevamente esta aplicación para que recordemos nuevamente la funcionalidad que tenía, y la idea en este video es que entonces que empecemos a trabajar un poco más con las características de visualización que tenemos en Xamarin Forms, y vamos a extender un poco más acerca de, por ejemplo, uno de los inconvenientes que tenemos al trabajar con iOS, y es por ejemplo lo que vemos en este caso, es que la caja de texto o los controles inmediatamente quedan alineados al fondo de lo que es la barra de estado de iOS, y vamos a ver entonces cómo solucionamos estos pequeños inconvenientes. Recordemos que la funcionalidad que teníamos hasta el video anterior simplemente se limitaba a un texto, el cual lo ingresábamos y al dar púlsame mostrábamos entonces un mensaje modal mostrando entonces el texto que habíamos digitado en el control de entrada anterior. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces inicialmente en este video es corregir la alineación para no, digamos, ocupar el espacio de la barra que tenemos en iOS, en la barra de estado de iOS. Para esto hay una funcionalidad o digamos una característica que nos expone Xamarin muy interesante, y es la característica de poder generar código, el cual será utilizado dependiendo de la plataforma que estemos ejecutando, es decir, código selectivo por cada plataforma. En este caso yo lo que voy a hacer es entonces utilizar una de las propiedades del content page llamada padding. Recordemos que todo lo estamos haciendo por XAML, la idea es entonces ver cómo funciona Xamarin Forms, por eso lo vamos a hacer en este medio, y vamos a utilizar una de las propiedades que tenemos para establecer en este caso en el content page, y de hecho en cada control vamos a encontrar esa misma propiedad, y es el onPlatform. Básicamente esta propiedad lo que nos va a permitir es establecer un valor el cual va a ser utilizado dependiendo de la plataforma en la cual estemos utilizando nuestra aplicación. En este caso yo voy a definir un argumento de tipo, voy a indicar que la propiedad que quiero modificar en este caso es thickness, que básicamente es una de las márgenes que podemos especificar, y adicionalmente voy a indicar que el sistema operativo el cual quiero modificar, o digamos que quiero que esta característica se aplique solamente cuando esté en el sistema operativo iOS, voy a indicar un thickness de 0, 20 por ejemplo, 0 y 0. Básicamente estas son las propiedades que utilizamos para izquierda, alto, bajo y derecha, con lo cual entonces estamos indicando a esta página que cuando estemos accediendo desde un dispositivo que posea iOS, automáticamente aplique la propiedad thickness, o digamos una especie de padding, con un valor de 20 en su propiedad superior. De esta forma entonces lo que va a hacer la pantalla una vez esté utilizándose es dejar de utilizar el espacio de la barra de propiedades o la barra de estado que tenemos en iOS. Vamos a verlo en funcionamiento. Aquí lo tenemos, fíjense que ya no tenemos entonces el texto superpuesto a lo que es la ventana o digamos la barra de estado de iOS. Nuevamente vamos a verificar que todo siga funcionando bien. Aquí lo tenemos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar un poco con la alineación de los objetos que tenemos en pantalla. Básicamente al estar trabajando con XAML, recordemos que vamos a tener una cantidad de controles los cuales nos van a permitir hacer alineamientos o ubicaciones de los controles dentro de nuestra pantalla. En este caso yo voy a utilizar uno de los más genéricos que podemos encontrar. Recuerden que esto ya lo estaremos trabajando en la ubicación de nuestros controles. Entonces vamos a empezar por crear un grid, que es básicamente el control que vamos a utilizar para la alineación dentro del stack layout.
El grid es un control que nos permite especificar, como su nombre lo indica, una especie de grilla o, por así decirlo, una serie de filas y columnas, las cuales van a formar en últimas una asemejanza de lo que es una tabla, y vamos a poder entonces ubicar en cada una de las celdas, como lo deseemos, diferentes objetos o diferentes controles que tengamos en nuestra página. Para esto entonces lo que voy a hacer es definir las propiedades que vamos a tener en nuestras filas de la siguiente forma. Vamos a indicar entonces que vamos a tener dos filas en este caso, y vamos a indicar una propiedad de alto. Recuerden que como estos son los primeros ejemplos que vamos a hacer de Xamarin Forms, no vamos a utilizar en este caso Binding ni ViewModels para establecer todas las propiedades, sino que las vamos a establecer de forma directa, digamos, para que sea un poco más entendible el concepto que queremos manejar con Xamarin Forms. En este caso lo que estoy haciendo es definiendo en el grid que voy a tener en mi definición de filas dos filas, las cuales van a tener un alto cada una de 30 píxeles. Ahora voy a hacer básicamente lo mismo. De hecho, me voy a copiar este segmento para las columnas. El trabajo es muy similar. En este caso voy a definir un poco más de columnas. Voy a especificar, por ejemplo, 4 columnas. Voy a manejar la inicial y la final como una especie de margen, y voy a indicar a las centrales que ocupen el resto de lo que tenemos en nuestra pantalla. En este caso entonces vamos a empezar a utilizar o a ubicar nuestros controles dentro de esta definición del grid. Ubicamos entonces nuestros controles en el grid, y lo que vamos a hacer en este caso es indicar en qué celda específicamente queremos que se ubiquen nuestros controles. Esto lo hacemos de la siguiente forma, en el cual vamos a indicar entonces la fila en la cual va a estar ubicado. Vamos a decir que va a estar ubicado en la fila, por ejemplo, 0. De hecho, vamos a hacer un cambio acá. Vamos a utilizar una sola columna central para que sea más fácil el ejemplo. Vamos a indicar en qué columna se va a ubicar. Vamos a indicarle que se va a establecer en la columna 1. Recuerden que siempre empezamos con índice 0 en las columnas, tanto como en las filas. Entonces estaríamos hablando 0, sería esta primera, 1, 2. Entonces queremos que se ubique en la columna 1. Lo establecemos. Igualmente vamos a hacer lo propio con el botón. Solamente que aquí vamos a establecerlo en la fila 2, perdón, 1, de acuerdo, 0, 1. Por último, tenemos que tener muy en cuenta que cuando estamos trabajando con filas, estamos hablando de que podemos establecer la propiedad height o alto, pero cuando estamos trabajando con columnas, la propiedad que podemos aquí utilizar es ancho. Por lo tanto, vamos a modificar esta sección del código y vamos entonces a ejecutar nuestra aplicación y verifiquemos entonces cómo está quedando nuestra interfaz gráfica. Muy bien, básicamente aquí no tenemos un cambio significativo en lo que veíamos contra el ejemplo anterior, pero vamos a hacer por ejemplo una modificación adicional. Vamos a llevar una fila superior nueva con un alto mucho más grande. Vamos a definir por ejemplo 60, y vamos a indicar que todos los controles van a empezar entonces desde una fila superior. Ahora, si lo que acabamos de hacer está correcto, básicamente lo que vamos a identificar en nuestra aplicación es que los controles van a empezar un poco más abajo, un poco más centrados en
nuestra visualización vertical. Vamos a verlo. Y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, o tenemos dos columnas y queremos que un control esté entonces utilizando las dos columnas? Por ejemplo, vamos a establecerlo acá. Tengo dos columnas, básicamente van a tener el mismo ancho. Para que veamos el efecto, solamente voy a decir que voy a utilizar esta columna para cada uno de los controles y vamos a ver cómo cambia la visualización. Ahí lo tenemos. Como vemos, solamente estamos ocupando, por así decirlo, la mitad izquierda de la pantalla. Y lo que es muy interesante trabajar y que es muy flexible trabajarlo con los grids es, por ejemplo, hacer un column span con el cual podemos entonces ocupar más de una columna. En este caso yo lo voy a establecer para que todos nuestros controles ocupen más de una columna. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente estamos indicando que el texto va a estar en la fila 1, 0, 1, va a estar ubicado en esta fila y va a estar ubicado entonces en la columna 1, 0, 1, pero adicionalmente estamos indicando que va a tener un column span de 2, es decir, que va a abarcar dos columnas en este caso. Igualmente se lo acabo de especificar al botón. Ahora, si yo quisiera, puedo tener un botón diferente. Voy a especificar que este va a estar en la columna 1 y voy a especificar un botón nuevo pero le voy a indicar que su columna va a ser la columna 2, es decir, 0, 1, 2. Vamos a ver cómo se comporta entonces nuestra aplicación con estas modificaciones. Y aquí lo tenemos. Básicamente entonces tenemos un texto. Tenemos dos botones los cuales alineamos entonces para que cada uno esté ubicado en una celda diferente. El textbox lo tenemos ocupando las dos columnas centrales que tenemos en nuestra visualización de grid y básicamente ambos botones van a estar generando entonces la misma acción a nivel de nuestra aplicación. Muy bien, esta es, digamos, la primera aproximación que vamos a tener a la manipulación de las interfaces gráficas que podemos hacer con Xamarin. En la próxima vamos a ver un poco acerca de aplicados de fondos, un poco de personalización de nuestros controles y vamos a visualizar otros controles adicionales que podemos verificar o que podemos utilizar en nuestros aplicativos móviles. Espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden dar clic en el botón like de YouTube y compartirlo en sus redes sociales y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.